Oye, dentro de las noticias, Cristian, también que nos ha impactado durante los últimos días, en estos días incluso que yo no estaba y ayer lo comentábamos, está este ataque que recibió el equipo que estaba grabando Socios por el Mundo, donde están Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta, y que terminó con la muerte del español Tony Espadas, ¿no? Yo vi que obviamente hubo todo un trabajo de repercusiones, también de reacciones, hablaron los familiares, pero finalmente Francisco y Jorge están en Chile ya, y hay una entrevista que se les hizo ayer por parte del mismo equipo de Canal 13, por cierto, donde relatan lo que fue este momento. Conversaron con Soledad Neto. Es bien fuerte verlos lo choqueados que están todavía, ¿eh? Pero sí, no es para menos, ¿no? O sea, el relato... vamos a escuchar parte de ese relato, pero lo que dice Sandra, ¿no? Una cosa también tiene que ver con los tonos y también tiene que ver un poco con el semblante. La situación evidentemente fue extremadamente peligrosa y claro, uno dice... Esto pasa en un par de segundos. Sí, pues, no es algo así como que sea algo demasiado largo y de repente en un par de segundos te cambia todo. Ellos estaban trabajando, había una autorización para estar en el lugar, porque también se especulaba un poco con eso, de que para qué se van a meter ahí a tantos lugares. No estaban en lugares supuestamente no autorizados. Ahora, hay que entender ciertas culturas que son muy distintas a las nuestras, ¿no? Muy, muy distintas. De hecho, el mismo Tony era muy conocedor de lo que ahí ocurría, y por eso este equipo confiaba en las decisiones que él tomaba. Y bueno, escuchemos parte de este relato donde Jorge Zabaleta y Francisco Saavedra cuentan cómo fue el minuto donde ellos se van acercando a un lugar donde ven que estaba un poco revuelta la cosa, y ahí les llama la atención. Y Zabaleta dice, no, aquí Tony me dice, si es que ellos están corriendo es porque algo pasa. Si están caminando está todo bien. Y cuando los ven correr, entonces deciden irse por otro camino, y ahí es donde enfrentan esta situación. Venían dos personas corriendo por el camino. Dos personas. ¿De frente? De frente. Y ahí Tony mira y dice, yo le digo, Tony, este tipo viene corriendo. Y me dice, sí, tranquilo. Y frena. Los tipos se nos cruzan al frente y nos apuntan con el AK-47. Con el AK-47. Tony frena, para y sigue muy despacito en primera marcha. Muy despacio. Y el tipo se va hacia el lado, ¿cierto? Se abren, y cuando están aquí, al lado nuestro, aquí, en la ventana, de hecho yo lo miro, Tony iba con el vidrio abajo. Cuando pasamos ahí, el tipo dispara. ¿A matar? A matar. ¿Lo mató inmediatamente? Lo mató. O sea, fue horrible. Fue fulminante. No hubo posibilidad de que uno dijera, él está vivo, lo podemos llevar a algún lugar. No, lo que vimos ahí no. Imagínate lo que debe haber sido ese momento, que de alguna manera probablemente Tony Espadas, que es fotógrafo, que era un guía, que tiene una empresa que realizan además todo este tipo de excursiones, decide no irse por otro camino porque había una revuelta de mucha gente y vienen igual dos personas corriendo, y decide irse con calma porque probablemente, claro, si acelera podía haber una ráfaga de disparos, ¿no? Claro, toma una decisión conociendo el lugar, entendiendo la realidad, la manera, ¿no? La dinámica. Claro, pero claro, va con el vidrio abajo y de pronto lo apuntan y fue fulminante, como dicen, le dispararon a matar en la cabeza, o sea... Sin ninguna posibilidad ni de reaccionar, ni de duda tampoco, sino que reaccionar por la vida del resto, ¿no? O sea ahí podrían haber muerto todos, claramente. O sea, la persona que disparó decidió hacer un disparo, pero podrían haber sido 4 o 5, pensando en los ocupantes del vehículo, ¿no? Jorge Zabaleta iba de copiloto, Francisco Saavedra iba detrás de Tony, y iba también el intérprete y un asistente. Entonces uno dice, el equipo completo podría haber fallecido en esta situación, y ahí es donde relatan además la manera providencial, se puede decir si quiere, de cómo lograron salir de ahí. Cuando fue el balazo, yo iba detrás de Tony y lo primero que veo es a Jorge, y miro a Jorge, lo veo así, aterrado. No voy a entrar en ningún detalle, pero se imaginarán que era una película espantosa para todos. Yo pensé en ese momento que a Jorge le había pasado algo también. Yo no sé cómo no me pegó. Porque además la bala reventó mi vidrio. Reventó el vidrio a Jorge. Reventó mi vidrio que estaba aquí al lado. O sea, me tiene que haber pasado. O sea, hubiera estado más adelante. O sea, todo fue así, como milimétrico, no sé, fue... ¿Por qué crees que te salvaste, Jorge? Yo creo que nos salvamos básicamente porque el tipo disparó una sola vez. Sí, tal cual.
es lo que decía Sandra, lo refrenda Jorge Zabaleta, ¿no? Porque dispara una sola vez, hubiera disparado más, esto podía ser ya es una tragedia gigante. Estuve leyendo mensajes de la viuda de Tony Espada, ¿no? Que a través de redes sociales, en donde ella era un mensaje con una altura de mira envidiable, sí. ¿No? O sea, admirable. Es totalmente admirable, ¿no? Porque obviamente en medio de todo ese dolor espantoso, ella decía que Tony amaba ese lugar, que Tony nunca hubiera hecho algo que hubiera sido demasiado riesgoso para el resto de las personas, pero ella llamaba a no estigmatizar a precisamente la gente que vive ahí, ¿no? A esta tribu en particular, que era una situación aislada, puntual, que en general no ocurre, que lamentablemente, está escribiendo la viuda, ¿no? Sí. Que lamentablemente le pasa a Tony, pero ella, con, insisto, una altura de mira enorme, dice, ojo, acá no se trata de que ande toda la gente ahí, o esa tribu en particular, y esa tribu es una violenta, no es así, comprendiendo que es una cultura y una dinámica demasiado distinta a la nuestra, y hay que pararse desde ese lugar también. De hecho, después Zabaleta y Saavedra cuentan que ellos llegan a donde otra tribu, que es la que los había cogido de alguna manera, a pedir ayuda, ¿no? Y son ellos los que lloran a Tony, los que los ayudan, los que incluso se asustan porque piensan que también están todos en peligro. Hay una maniobra ahí que es de alguna manera hasta increíble, hasta de película, si lo queremos decir de alguna forma, porque como Tony muere inmediatamente, el peso de su cuerpo queda ahí en el asiento y su pie queda sobre el acelerador. Entonces, cuenta Jorge que el auto que venía detrás en esta caravana, detrás de ellos, como que los choca y los empuja para tratar de salir de ahí, y con eso, y como el contacto estaba dado, el auto parte y él agarra el manubrio y como el pie de Tony quedó en el acelerador, el auto anda. Y él ahí agarra el manubrio, no sabe cómo, y salen por un camino y después se tiran hacia un árbol que los logró guiar hasta otro camino que los lleva finalmente a salir del espacio. Tú dices, todo se dio de una manera que, como decimos a veces aquí, nuestro guionista dictamina cómo pasan las cosas en Chile de manera ahí muy, muy de ficción. Bueno, esto es un poco así también. Es tremendo porque se logran salvar un montón de vidas luego de un incidente súper dramático y súper terrible, pero que, como tú dices, la misma viuda de la víctima termina mirando con altura de miras y que el mismo equipo afectado termina viendo como un nuevo inicio. Dicen que van a seguir haciendo el programa porque esto les da un nuevo sentido a lo que ellos hacen. De hecho, contaba Pancho también que Tony les regaló unas pulseras a todo el equipo, justo la noche antes, que habían hecho como una celebración o cuando se encontraron, y que son pulseras hechas con casquillos de balas, que precisamente las mismas tribus, los mismos artesanos de alguna manera de esas tribus trabajan porque deben estar rodeados de ese tipo de materiales, pues. Y es todo muy simbólico. Entonces yo creo que una historia como esta bien vale la pena relevarla para reflexionar, para hacernos pensar, para entender, y como dicen ellos, para a lo mejor darle una vuelta de tuerca también a estos programas, que no solo es mostrar bonitos paisajes, ay, qué lindo sería si tú puedes viajar y recorrer estos lugares del mundo, sino que para entender lo que pasa en otros lugares, para darnos cuenta que efectivamente nuestro metro cuadrado no es la realidad de todos y todas. Así que si ustedes quieren conocer más de esta historia, en adn.cl está todo, por supuesto, en detalle para que la puedan ver.